Buenos días, amigos. Hoy quiero hablaros del tamaño de las placas base. En el vídeo anterior, tuvimos un problemilla, como los que lo visteis lo sabéis, tuvimos un problemilla con el tamaño de una placa de un ordenador Acer, de una placa y de la torre, y que otra placa no encajaba allí. Muchos me dijisteis que era un problema de que había cogido una placa micro ATX en vez de mini TX. No, vamos a ver. No va por ahí la cuestión. La cuestión es que normalmente las placas suelen tener un tamaño estandarizado, ¿vale? Y a veces los ordenadores de nombre no llevan ese tamaño estandarizado, sino uno propio. Entonces vamos a empezar por explicar cuáles son los principales tamaños estandarizados. Los principales tamaños estandarizados son los eATX, las ATX, micro ATX y mini ITX. Hay otro también estandarizado que es mini ATX. Hay más. Hay algunos tamaños estandarizados más, pero bueno, estos cuatro se podría decir que son los más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como veis, los eATX son los más grandes, las ATX ya son un poquito más pequeñas, las micro ATX más pequeñas y las mini ITX son muy pequeñas. Quiero que os fijéis en una cosa, para que luego vamos a hablar. En este dibujo la comparativa está hecha con todos los conectores mirando hacia el mismo sitio, hacia la izquierda, para que os hagáis una comparación ideal de tamaños. Entonces, bueno, cada uno de estos tamaños tiene sus ventajas y sus desventajas. Si quieres un ordenador compacto y chiquitito, pues normalmente vas a tener que poner una placa micro ATX o incluso una mini ITX. Si coges una eATX o una ATX, pues vas a tener un ordenador realmente, va a ser más grande. No puedes meterlo en un ordenador compacto. ¿Qué pasa? En las placas más grandes normalmente tienen más espacio y la refrigeración es más fácil porque tienen más espacio para circular aire entre los componentes. Es más fácil normalmente instalar los componentes porque tiene más espacio, etcétera. En las placas más pequeñas, esto sí que no es ley, pero suele suceder. Las placas más pequeñas muchas veces solo tienen dos zócalos de RAM. Las placas ATX y ATX casi siempre, yo creo que siempre, tienen por lo menos 4 zócalos de RAM. Entonces, esto no es ley. Hay algunas mini ITX o micro ATX que pueden llegar a tener 4, pero es lo normal. Entonces, como digo, cada placa tiene sus ventajas y sus desventajas. Y después, bueno, hay calidades. Hay mini ITX muy buena, mini ITX muy mala, ATX muy buena y ATX muy mala. Eso como siempre. Entonces, quedaros con estos tamaños, porque lo que sucede, como digo, es que a veces las marcas de ordenadores usan placas, sobre todo las de nombre, Acer, Dell, hacen placas propias para sus ordenadores que no siguen este tamaño. Estas placas, por cierto, siempre, no sé si se ve, si os fijáis aquí, siempre tienen, cada placa tiene el agujero en los mismos sitios exactamente. Es decir, el agujero para atornillarla a la torre, si la EATX va aquí, tú coges otra placa EATX y va a ir aquí. ¿De acuerdo? Si os fijáis, normalmente además aquí se puede ver que están a la misma altura. Es decir, no sé si es un poquito difícil verlo en esta imagen, pero bueno, que sepáis que los tornillos van en sitios exactos y dentro del estándar ese tornillo siempre va en ese sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues quiero que os quedéis con eso y con que los conectores donde se meten, bueno, pues el USB, el VGA, el HDMI, el, el audio, etcétera, en este dibujo está siempre a la izquierda. Os lo voy a explicar ahora el porqué, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a enseñar con las placas bases que manejamos el otro día cuál ha sido el problema. Bueno, amigos, pues ahora vamos con las dos placas que quería trabajar el otro día. Vamos a ver. Esta de aquí funciona, es una ASRock G41M VS3. Es una placa mi tamaño micro ATX. Si queréis podéis ver el modelo.
¿De acuerdo? Y lo podéis comprobar, es una placa micro ATX. ¿De acuerdo? Una plaquita antigua, pero bueno, interesante, con memoria DDR3. Bueno, curiosa. Y esta es una placa que no funciona. ¿De acuerdo? Es una placa Acer que no funciona. Modelo este de aquí, modelo marca Acer, vamos, no tiene otra. Entonces, si os fijáis, parecen, a primera vista, parecen del mismo tamaño. ¿De acuerdo? De hecho, en los foros dicen que es más o menos del tamaño de una micro ATX. Más o menos porque si las ponemos pegadas, ya vemos que no son el mismo tamaño. Entonces, ahí ya mal empezamos. Mal empezamos porque si las ponemos aquí con los agujeros más o menos a la misma altura, ¿de acuerdo? Con los agujeros de los tornillos más o menos a la misma altura, pues aquí ya vemos que no encajan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero es que sobre todo, acordaros una cosa que os dije. Os dije antes, las placas, que os fijaseis que se comparaban con los conectores de los puertos, mirando hacia la izquierda. Entonces, esta la tiene hacia arriba. Si la ponemos con el conector hacia la izquierda, fijaros lo absolutamente diferente que es. ¿De acuerdo? Esta es no micro ATX, pero acordaros el dibujo de antes. Esta placa no tiene nada que ver, tiene un tamaño rarísimo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Perdonadme la luz, pero es que, bueno, la ventana, el sitio es el que es y es la luz de la ventana. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos la torre donde yo iba a trabajar. Esta torre es de esta placa. ¿De acuerdo? Aquí tiene sus agujeros. Yo pensaba cortar esto y meter la otra. Pero claro, no me di cuenta de una cosa. Esta placa va en esta torre aquí, dentro, evidentemente. Y aquí iría la fuente de alimentación, que es muy chiquitita, que por eso me gusta esta torre. Y la placa cabe. Han hecho una placa diseñada a lo ancho. ¿De acuerdo? Aquí van las cosas del disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si yo meto en esta torre esta placa? Porque si yo la coloco de tal manera que, bueno, en el hueco de, aunque después lo tuviese que cortar para que encaje y meterlo en las chapitas, etcétera, etcétera, si yo pongo esta placa aquí, que se hundiría, resulta que, ups, no cabe. No cabe. Entonces tendría que, no caí, pero tendría que colocarse aquí, pero bueno, pero es que los puertos no van aquí. Los puertos tienen que ir aquí. ¿Por qué? Pues porque esta placa no es esta placa y esta torre no son de un tamaño estándar, son del tamaño de Acer. Entonces, evidentemente, bueno, esto para mí no es un problema. Bueno, no es un problema, no puedo cacharrear con ello, pero es que las dos placas y la torre y tal me las han regalado. No me ha costado dinero, pues bueno, me ha costado el equivocarme y el tiempo que le he echado. ¿Podría intentar buscar una placa, a lo mejor, mini ATX? Pues podría, pero no la tengo. Y desde luego no me voy a gastar el dinero, porque yo para cacharrear con cosas así antiguitas, pues no me gasto el dinero. No me gusta más cacharrear con cosas antiguas, con ordenadores que la gente va a tirar. A lo mejor con una placa mini ATX podría caber. Es posible. Tendría que medirlo y tal, pero bueno, con una placa mini ATX medianamente nueva, la fuente de potencia que va aquí es de muy chiquitita. O sea, posiblemente la fuente de potencia no diese, sería... Es decir, esta torre a lo mejor se puede aprovechar, pero habría que echarle tiempo, dinero, o sea, una complicación. Entonces, este vídeo de qué espero que os sirva. Si estáis cacharreando con placas que, bueno, como estas que os las regalan, que las habéis cogido en un mercadillo por 3 euros o algo así, pues no pasa nada. O sea, pues te equivocaste, pues ya, bueno. Ahora bien, si vais a coger un ordenador para vosotros, un ordenador que le vais a dar un uso, que es un ordenador que, bueno, que queréis montar un ordenador de oficina, comprarlo en Wallapop baratito, pero ya gastando un poco de dinero, por favor, siempre mirad las placas base, mirad, buscáis el modelo y buscáis el tamaño.
e intentad que sean tamaños estándar. Si no son tamaños estándar, os podéis encontrar con cosas como esta. ¿De acuerdo? Y solamente eso, simplemente, bueno, esto viene a raíz del vídeo de la semana pasada, que la gente decía, bueno, no, es que no escogí una micro... No es un problema de micro ATX o de mini ATX, es un problema de que esta placa y su torre no son de un tamaño estándar. Entonces, pues, bueno, a lo mejor algún día me pongo a hacer manualidades ya más avanzadas, pero eso será más adelante. Y nada más, en el próximo vídeo, no sé si la semana que viene o la siguiente, pues a lo mejor, si tengo tiempo, os enseño el cómo probar cosas en esta plaquita sin instalarla en una placa base, en una torre. Para probar cosas, pues bueno, para no tener que estar atornillando y desatornillando cada vez que queréis probarlo. Que os dejo y que nos vemos en unas 2 semanas. Hasta luego.